paralelos. Compartir. La misma metodología. ¿Tienen algún problema? Me dicen, profe, no entiendo. Estoy compartiendo pantalla. Ayuda. ¿Aló? Señor. Gracias, muy amable. A ver si se escucha el audio y todo eso, que no tengamos problemas de audio. Hola a todos, Paul de... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Profe, yo escucho, pero no. Voy a salirme y me permite la entrada nuevamente a ver. Claro que sí, alguien que me permita la entrada a ella. Bueno, muchachos, las características del circuito serie en cuanto al voltaje, cómo se manifiesta el voltaje del circuito paralelo, cómo se manifiesta la resistencia del circuito paralelo y cómo se manifiesta la corriente. Y por último, el consumo, cómo se manifiesta el consumo de energía, o sea, los vatios, la ley de watts. ¿Sí? Vamos a probar, vamos a ensayar, vamos a utilizar el voltímetro, el amperímetro, como siempre vamos a medir. EngineeringMindset.com. En este vídeo vamos a ver los circuitos en paralelo para entender cómo funcionan y cómo se calculan. También hay algunos problemas al final del vídeo para que intentes resolverlos. Así que podemos conectar los componentes de un circuito en serie, en paralelo, o una combinación de serie y paralelo. En estas animaciones utilizamos el flujo de electrones de negativo a positivo. Puede que estés acostumbrado a ver la corriente convencional que va de positivo a negativo. El flujo de electrones es lo que ocurre en realidad. El flujo convencional era la teoría original y todavía se enseña porque probablemente es más fácil de entender. Solo hay que ser consciente de los dos y de cuál estamos utilizando. Cuando colocamos una lámpara en serie o en paralelo con una batería, los electrones fluyen desde la terminal negativa de la batería a lo largo del cable, a través de la lámpara y luego a la terminal positiva de esta. En una configuración en serie, solo hay un camino por el que fluyen los electrones. Si colocamos dos lámparas en un circuito en serie, ambas brillarán. Pero si una de las lámparas se daña, todo el circuito deja de funcionar porque solo hay un camino por el que fluyan los electrones. Ajá. Oye, tu Palmolive bajó de precio. Consíguelo a 2.000 y 2.900 pesos en tu tienda más cercana. ¡Cómpralo ya! Somos traders. Siempre brillamos en los momentos importantes y en los cruciales damos el golpe. Nacimos para las grandes ligas. Y tú también. Exnes, Born to Trade. Lo habrás visto en las tiras de luces, como en las de las luces de hadas. Cuando se funde una lámpara, toda la tira de luces deja de funcionar. Una solución es conectar las lámparas en paralelo. De este modo, los electrones tienen varios caminos. Si una lámpara deja de funcionar, el circuito seguirá funcionando excepto por ese único camino dañado. Supongamos que tomamos una batería de 1,5 voltios. Si medimos con un multímetro en los dos extremos, obtendremos un voltaje de 1,5. Listo. Estamos mirando estamos midiendo. ¿Cómo se mide? En paralelo, ¿cierto? Aquí estoy midiendo, lo pongo en la selección de voltios DC, porque hay voltios AC. No hemos visto AC, pero lo vamos a ver después de unas clases. Vamos a arrancar voltaje AC. Aquí estamos trabajando voltaje DC, ¿sí? Afino, ¿sí? Entonces, aquí estamos, ya pueden observar cómo se mide un voltaje en paralelo. Una punta para positiva y otra punta para negativa. Y pongo en el selector voltio. Pero si medimos el mismo extremo, obtendremos una lectura de 0. ¿Por qué? Porque solo podemos medir la diferencia de voltaje. Aquí, si de pronto medimos en este mismo punto, no hay diferencia de potencial. Recuerden que los electrones están acá y los positrones están a un lado. Si yo me pido acá, pues no va a haber ninguna diferencia, va a dar 0. Siempre tengo que medir entre los puntos, el positivo y el negativo. La carga, recuerden, electrostática. Recuerden, cantidad que hicimos de electrostática. Electrones y protones con lado. Entre dos puntos diferentes. El voltaje es como la presión en una tubería de agua. Si llenamos el depósito, la presión del agua es alta y podemos leer la presión con un manómetro.
El manómetro compara dos puntos para saber cuál es la diferencia de presión. Se trata de la presión dentro de la tubería comparada con la presión fuera de la tubería. Cuando el depósito está vacío, no hay diferencia de presión porque la presión dentro de la tubería es ahora igual a la presión fuera de la tubería. Por lo tanto, la lectura es cero. Lo mismo ocurre con el voltaje. Solo podemos medir la diferencia de voltaje entre dos puntos diferentes. Cuando conectamos un componente a una batería, experimenta la diferencia de voltaje entre los dos puntos o terminales de la batería. El voltaje o presión obligará a los electrones a fluir a través del componente. En los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en cualquier punto del circuito. No importa si conectamos. Mire, pues, ¿se acuerdan del circuito serie? Que cuando el voltaje pasa por una resistencia, hay una caída de tensión. ¿Sí? En el circuito paralelo, si yo me pongo a observar este cable rojo que llega a esta carga, no llegó, no había una resistencia. Y este cable, disculpe, la gripa horrible. Y este cable negro, que es negativo, llega acá. Y tampoco hubo una caída de tensión porque no hubo ninguna resistencia. Entonces, este bombillo y este bombillo, y por último el tercero, tienen la misma tensión de la fuente. Si esta tensión es de 1.5, el bombillo es de 1.5, ese bombillo tiene 1.5, este tiene 1.5. Si la batería es de 12 voltios, esto es de 12 voltios, ese también es de 12 voltios, o sea que el voltaje no es como el circuito serie, que es diferente en cada uno y depende de la resistencia. No, aquí siempre la caída de tensión, el voltaje es el mismo que está experimentando el bombillo. Aquí hay tres bombillos en paralelo, no están en serie, están en paralelo. Este punto va acá, este punto va acá y este punto va acá. Y no hay ninguna resistencia que se interponga en este camino. Lo mismo pasa acá. No hay ninguna resistencia, no hay ninguna resistencia y no hay ninguna resistencia. Conclusión. El bombillo, los tres bombillos tienen la misma tensión. ¿Cuál tensión? La de la fuente. Damos un multímetro aquí, aquí o aquí. Obtendremos la misma lectura. Ve ahí. Aquí estamos midiendo el voltaje. Acá, si yo pongo este cable acá, y si lo pongo acá es lo mismo. Y si lo pongo acá es lo mismo. ¿Por qué? Y si lo pongo entre el bombillo es lo mismo. ¿Sí ves? Siempre es lo mismo. Siempre lo mismo. Que cada componente o camino está conectado directamente a las terminales positiva y negativa de la batería, por lo que reciben toda la presión. En el circuito en serie los componentes estaban conectados entre sí, así que el voltaje se reduce. Pero en paralelo hay varias rutas y cada una está conectada directamente a la batería. Así que cuando usemos el voltaje en las fórmulas de los circuitos en paralelo, será muy fácil, porque es el mismo valor, es solo el voltaje de la batería conectada. Por ejemplo, en este circuito la corriente total es de 2 amperios, pero la resistencia total es de 3 ohms. Entonces, ¿cuál es el voltaje de la batería? Bien, de la ley de Ohm sabemos que necesitamos la fórmula. El voltaje... Mire, ¿qué pasa? Yo puse varias baterías en serie. Pues se suman. Este más este más este. ¿Sí? Se suman. Este más este más este más este. Ahora, yo estoy colocando el amperímetro. Recuerden que el amperímetro tiene que pasar la corriente por acá. Y entonces el amperímetro me está marcando que alimenta, que están pidiendo, estas dos resistencias están pidiendo 2 amperios. ¿Cómo las están pidiendo? Vamos a mirar si por partes iguales o si desiguales. Vamos a mirar acá. En todo caso, aquí hay un circuito serie que yo puse un amperímetro acá para medir la corriente total. ¿Sí? Entonces, vamos a medir cómo se comporta esto. Entonces, aquí dice que la corriente total es 2 amperios, la resistencia total es de 3 ohmios. La suma de estas dos son 3 ohmios. ¿Por qué? ¿Por qué 3 ohmios? Si yo sumo, vamos a mirar, si yo sumo estas tres
1, 2, 3, 4 baterías. ¿Sí? Vamos a mirar qué dice el ejercicio. Vamos a mirar cuánto da esta potencia. Es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Así que la corriente es 2 amperios multiplicados por 3 ohms, lo que nos da 6 voltios. Otro ejemplo. ¿Sí pilló? Corriente multiplicada por la resistencia. Así que la corriente es 2 amperios. Mire que el voltaje es cuánto, 6 voltios. 6 voltios. Y me piden 2 amperios. 6 voltios sobre 2 amperios me da 3 ohmios. O sea que la suma de estos dos en paralelo no es como la resistencia en serie, sino como una resistencia en paralelo con 3 ohmios. Si yo multiplico 6 voltios sobre el amperaje, que son 2, entonces me da una resistencia total de 3 ohmios. Si yo cojo este ohmiaje y lo multiplique por 2 amperios, me da 6 voltios. Ahí vamos viendo, ahí vamos mirando. Multiplicados por 3 ohms, lo que nos da 6 voltios. Otro ejemplo. Este circuito está conectado a una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la caída de voltaje a través de la lámpara final? Pues es fácil. Volvemos a calcular el voltaje multiplicando la corriente por la resistencia. Tiene una corriente de 1,5 amperios y una resistencia de 8 ohms. 1,5 multiplicado por 8 nos da 12. Mire pues, aquí yo estoy midiendo 12 voltios acá. En este bombillo. Si yo lo mediría en el otro bombillo, me da los mismos 12 voltios. Y si mido aquí la batería, me da los mismos 12 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué corriente? Pues vamos a mirar qué corriente de la lámpara. Vamos a mirar a ver qué dice. Si conectamos dos baterías de 1,5 voltios en serie, el voltaje aumenta a 3 voltios. Si ves, aquí la que le mostré. Cuando yo pongo dos baterías en serie, se suman los voltajes. O sea, 3 voltios. ¿Por qué? Porque los electrones están siendo impulsados por la segunda batería, por lo que aumentan su presión o voltaje. Sin embargo, cuando conectamos las baterías en paralelo, el voltaje no aumenta. Solo obtenemos 1,5 voltios. ¿Por qué? Porque las baterías no pueden reforzarse mutuamente. Aquí, ¿qué está haciendo? Si las ponen en paralelo, estas baterías siempre van a 1.5. Aquí lo que gana es corriente. Si esta batería tiene capacidad de 1 amperio y esta tiene 1 amperio, pues tiene una capacidad ambas de 2 amperios, pero a 1.5, porque están en paralelo. En esta configuración, el camino de los electrones se combina y luego se divide, así que el flujo de electrones se comparte entre las baterías. Por lo tanto, las baterías no pueden proporcionar más voltaje. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento ha aumentado, así que pueden proporcionar 1,5 voltios por más tiempo que una sola batería de 1,5. En nuestro vídeo anterior tratamos en detalle los conceptos básicos del voltaje. Puedes verlo en los enlaces abajo. ¿Cómo? Colgate Triple Acción, tu crema favorita, bajo de precio. Encuéntrala en tu punto de venta de confianza. Cuando la señal de Claro llega lejos, las personas también. ¿Cómo circula la corriente en los circuitos en paralelo? Recuerda que la corriente es el flujo de electrones. Necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección para alimentar cosas como las lámparas. Aplicamos una diferencia de voltaje a través de un componente para forzar el movimiento de los electrones. A medida que aplicamos más voltaje, fluyen más electrones. La velocidad de los electrones sigue siendo la misma, pero la cantidad de electrones en movimiento varía. Cuantos más electrones haya en movimiento, mayor será la corriente. Representamos la corriente con la letra I mayúscula y medimos la corriente en la unidad de amperios, pero normalmente lo abreviamos con la letra A mayúscula. Si conectamos una lámpara con una resistencia de 1 ohm a una batería de 1,5 voltios, la corriente total en el circuito será de 1,5 amperios. Podemos medirla colocando un multímetro en el circuito. Mire que yo aquí estoy haciendo. Mire el voltaje y la corriente. Voltaje y la corriente. Voltaje total sobre corriente, ¿cuánto me da? Me da ohmios. Ohmios es igual a voltaje sobre corriente. Voltaje que hay acá sobre la corriente que pasa por acá. Me da un ohmio. Eso es de un ohmio. O podemos calcularlo usando la ley de Ohm con la fórmula corriente igual a voltaje dividido por resistencia.
No entraremos en demasiados detalles sobre la ley de Ohm, ya que la hemos tratado en otro vídeo especial, así que échale un vistazo a los enlaces que aparecen abajo. Si luego conectamos una segunda lámpara resistiva de 1 ohm al circuito cableado en paralelo. Mire que le pusimos otro en paralelo. ¿Sí? Si ese me estaba pidiendo un amperio, ¿cuánto me va a pedir este? Si eran las características. Otro amperio. El multímetro que lee la corriente total ve un aumento. Ah, perdón, otro. 1.5 amperios más 1.5 amperios me da 3 amperios. Pero no tiene una cosa. Mire que le funciona. Profe, discúlpeme, profe, perdón, ahí en ese circuito paralelo, el amperaje no es que se divide, o sea, o es el mismo por todo el circuito. No es el mismo. Es La corriente. La corriente es 1.5 más 1.5. Esto es, mire acá, el voltaje es el mismo. O sea, el voltaje es el mismo, eso sí yo lo sé, pero la corriente se divide a medidamente que va aumentando digamos, los bombillos, pues. No es que se divida, sino que se aumenta inclusive. Se aumenta. Mire que yo aquí cuando tenía un bombillo era 1.5 amperios, pero le puse otro, me pidió otro 1.5 más. Entonces, jue madre, ese me pidió, ya son 3 amperios. Entonces va a decir, ¿qué resistencia total es esta? ¿La suma? No la suma. Con la de serie, que se sumaba, ya no la suma. Es más, vamos a mirar qué resistencia tiene estas dos en paralelo. Pues mire, voltaje sobre corriente, 1.5 sobre 3, ¿cuánto da? 0.5 amperios, 0.5 ohmios. O sea, esta resistencia de estas dos equivalen a 0.5 amperios. Si yo voy a poner un circuito equivalente, yo pongo la batería y un bombillo de 0.5 amperios. Me está pidiendo 1.5 amperios más. O sea que esta corriente que pasa por acá es igual a esta más esta. Esta corriente total es igual a la corriente que me pide el primer bombillo más la corriente que me pide el segundo bombillo. Aumento de 3 amperios. Pero si medimos la corriente a través de las lámparas sin... Mire que es igual 1.5 y 1.5. Voltaje 1.5, 1.5. Las bombillas son de un ohmio. Las bombillas son de un ohmio. Pero el paralelo de las dos es de 0.5 ohmios. Individualmente, vemos que el multímetro leerá solo 1,5 amperios en cada una. En el cable, entre las dos lámparas, también vemos... Por aquí pasó 1.5 también y se va. Llega aquí, va, se pasa por el bombillo y es 1.5. Esta rama es de 1.5 y esta rama es de 1.5. ¿Por qué? Porque el bombillo es de las mismas características. Obviamente, si yo pongo un bombillo diferente, me da una corriente diferente. Es una corriente de 1,5 amperios. Podemos ver que la corriente se divide y los electrones recorren todas las rutas disponibles para volver a la batería y luego se recombinan. También podemos ver que la corriente total es la suma... ¿Qué dice acá? 3, 1.5 y se va por acá. Y llega acá. 1.5. O sea, 1.5 más 1.5, por aquí van 3. Salen 3 y regresan 3. Siempre salen 3 y regresan 3. Salen 3 amperios y regresan 3 amperios. Porque por aquí sube 1.5 y por aquí sube 1.5. 1.5 más 1.5, 3. de la corriente en cada rama.
Así que calculamos la corriente total utilizando la siguiente fórmula. Mire pues, Si mire aquí que se me quitó la fórmula. Si yo, y total es igual a I1 más I2, y total es igual a I1, 1.5 más 1.5, 3. ¿Sí? La corriente en un nodo es igual a esta más esta. Esa es la primera ley de Kirchhoff. utilizando la siguiente fórmula. Si sustituimos la lámpara 1 por una lámpara resistiva de 2 ohms, es decir, el doble de resistencia en esa Hay cambio un bombillo con el doble de la resistencia. ¿Qué va a pasar? rama, la corriente total disminuye a 2,25 amperios. La lámpara 1 recibe una corriente de 0,70. Ahí está la corriente. Si yo quiero calcular la corriente en esta rama, tengo el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje del bombillo? Alguien que me diga. Profe, el voltaje no es 1.5. Perfecto. Sobre la resistencia, 2, ¿cuánto varía? 0.75. ¿Sí ve que da? Voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia. 1.5 voltios sobre la resistencia 2.5. 35 amperios y será menos brillante. La lámpara Miren que acá se cambió de resistencia, ya es diferente. Pero la suma de estas dos siempre tiene que dar esta. 0.75 más 1.5, ¿cuánto da? 2.25. O sea, esta corriente más esta corriente va a pasar por acá 2.25. Si va por acá, viene por acá 2.25, 0.25 más 1.5. Y aquí se vuelven y se unen 0.25 con 1.5, 2.25. La corriente que sale de la fuente es la misma que llega. Cualquier electrón que sale de la fuente regresa a su fuente. Cualquier electrón que salga de la fuente regresa a su fuente. Siempre. En corriente alterna, corriente DC. 2 sigue marcando 1,5 amperios y el medidor entre las lámparas 1 y 2 sigue marcando 1,5 amperios. Por lo tanto, podemos ver que la corriente que circula por la rama depende de la... Mire acá. Voy a calcular esa corriente. El voltaje. ¿Qué corriente pasa por esta carga? El voltaje de la carga. 1.5. Sobre la resistencia de la carga. Sobre 2.75. la resistencia de la rama. De nuevo, la corriente total en el circuito es la suma de las corrientes en cada rama. Si introducimos una tercera lámpara de 1 ohm en el circuito y volvemos a cambiar la lámpara 1 por una lámpara resistiva de 1 ohm también, de modo que ahora son 3 lámparas de 1 ohm en paralelo, vemos que la corriente total en el circuito es ahora de 4,5 amperios. Cada lámpara sigue recibiendo solo 1,5. ¿Sí ve que cada vez que pongo resistencias consume más corriente? Entonces, ¿cuánto sería la resistencia total de ese circuito? Que ve la fuente como carga. Que ve la fuente como carga. Ah, sí. ¿Qué resistencia suma en paralelo esta más esta más esta? Entonces, la respuesta es ¿cuál? El voltaje sobre la corriente. ¿Cuánto da? 1.5 sobre 4.5. Mm. 1.5 dividido en 4.5, ¿no? Participan ustedes. O sea, esta resistencia. ¿336 amperios? ¿Cuánto? Ohmios. Acuérdense que voltaje sobre corriente es ohmio, ley de Ohm. Yo quiero mirar la resistencia que está viendo esta fuente cuando le ponen estas tres. O sea, yo le pregunto a la resistencia, vea la batería, ¿usted qué resistencia tiene? ¿A quién está alimentando? Yo estoy alimentando a tres bombillos, pero eso me representa un bombillo de 3
de 0.33 ohmios. ¿Cómo? ¿Sí me entiende? 5 amperios de corriente. El multímetro en el cable Profe, entre las lámparas disculpe, ¿por qué 1 no y lo 2. coge con un lápiz y no lo explica? ¿Cómo? Usted, es que, vea, yo hablo por mí. Este circuito en paralelo, cuando hay 3 resistencias o más, o sea, yo hablo de 2, pues yo lo sé hacer, pero cuando hay de más de 3, no entiendo cómo es la operación ahí. No, es muy sencillo. Muy sencillo. Es muy sencillo. No hay nada, ninguna operación. Una vez que yo la pongo, hay un micrófono bien. Listo, muy bien. No, vea, miren muchachos, es muy sencillo. Cada vez que yo pongo un bombillo de un ohmio me pide 1.5. ¿Por qué? ¿Por qué me pide 1.5? Porque el voltaje es el mismo. Y tengo un ohmio. ¿Cuál es el voltaje? 1.5. Sobre un ohmio, 1.5 amperios. Ah, que va a poner otro en paralelo. Listo, ya. ¿Qué corriente está pasando por acá? Listo. Voltaje, 1.5, vean, es el mismo. Sobre un ohmio. Pongo otro. Listo, ¿qué corriente? Voltaje, 1.5. Ohmios, 1.5. O sea que cada vez que yo pongo un bombillo, me va a pedir más corriente. Eso es la instalación domiciliaria. Todos los bombillos de su casa están en paralelo. Pero resulta que cuando usted prende un bombillo en un cuarto y usted vuelve y prende otro bombillo en otro cuarto y el otro cuarto le dice a la mamá, apague los bombillos que va a llegar a factura muy cara. Claro, vean, va para arriba. Cada vez que usted prende un bombillo, venga más corriente. Un bombillo 1.5, otro bombillo 1.5, otro bombillo 1.5 y llegó a 4.5. Apaguen los bombillos que va a llegar, claro. A usted que le van a cobrar voltaje por corriente, ley de watts. ¿Qué le piden? ¿Qué le cobran? Vatios. Aquí es igual voltaje, aquí es igual. ¿Cuántos vatios está entregando esta pila? 1.5 por 4.5. ¿Cuántos vatios da eso? Por favor, me colaboren. $6.75 vatios. Hay que estar un poquito más conectados, muchachos, más dinámicos. Hay que hacer las fórmulas porque si no, no. Bueno, 1.5 por 4.5. Yo no sé si te aclaré la duda. No, sí, profe, sí, no, claro. Ahí está bien. Bien, muy bien. Okay. Ha aumentado a 3 amperios, pero el medidor entre las lámparas 2 y 3 mide solo 1,5 amperios. Ahora bien, aquí es 4.5. Acá yo le pongo un perímetro y ¿qué corriente es esta? Esta más esta. Si yo la pongo acá, es una P. Si yo me regreso por acá, 1.5 más 1.5, ¿cuánto pasa por acá? 3. 3 más 1.5, ¿cuánto pasa por acá? 4.5. Profe, discúlpeme, qué pena, yo otra vez le quiero hacer otra pregunta. ¿La corriente es igual sin importar la resistencia? O sea, si yo pongo la resistencia y es un poco más alta la resistencia y digamos que la corriente total es de 4.5, entonces que, o sea, igualmente es proporcional a la tensión que va a recibir esa resistencia, o es igual para todas. Es proporcional a la resistencia. Recuerda que en el ejemplo pasado, aquí está. Vamos a mirar aquí. Aquí en este ejemplo pusieron una de 2 ohmios, ¿sí pilla? Y la corriente varió. Ahí no varía porque la resistencia es igual. Mire,
rama, la corriente total disminuye a 2,25 amperios. La lámpara 1 recibe una corriente de 0,75 amperios y será menos brillante. La lámpara... Mire pues, mire que aquí depende, ¿de qué depende la corriente en esta rama? Del bombillo que yo está dando, las características eléctricas. En este caso, ese bombillo es de 2 ohms. Claro. Aquí es igual voltaje al de corriente, al voltaje que yo recibo, 1.5, sobre la resistencia. Aquí es igual corriente acá, al voltaje 1.5 sobre resistencia. Miren que va a depender de la resistencia, no del voltaje, porque el voltaje siempre es igual. El voltaje siempre igual en estos circuitos. O sea que entre mayor resistencia, pues menos su amperaje. Sí, señor. Sí, señor. Ah, Mira ok. las características del circuito serie. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Pero los circuitos serie, las características del circuito serie cambian. Pero sí, sí, es la verdad. Mayor resistencia, menor corriente. Menor resistencia, mayor corriente. 2 sigue marcando 1,5 amperios y el medidor entre las lámparas 1 y 2 a más. Por lo tanto, 0,8 amperios más 0 con resistencia 1 tiene 15 ohms con la resistencia de cambios a 3. La corriente también se duplicará. La corriente total aumenta en 9 amperios. La corriente entre las lámparas 1 y 2 aumenta a 6 amperios y cada lámpara recibe ahora 3 de corriente. Mire acá que... Por lo tanto, podemos ver que el 5 amperios. Si ¿Aquí qué pasó? Le metió un voltaje más alto. Es igual a 3 voltios sobre 1, 3 amperios. 3 voltios sobre 1, 3 amperios. 3 voltios sobre 1, 3 amperios. 3 más 3 más 3. Aquí tiene que haber 9 voltios, 9 amperios. Por aquí van 3. Por aquí van 3. Por aquí van 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Toda corriente que sale de la fuente regresa a la fuente. duplicamos el voltaje de 1,5 voltios a 3, la corriente también se duplicará. La corriente total aumenta en 9 amperios. La corriente entre las lámparas 1 y 2 aumenta a 6 amperios y cada lámpara recibe ahora 3 de corriente. Por lo tanto, podemos ver que el voltaje aplicado variará la corriente. La corriente total también varía con la resistencia de cada rama y con el número de ramas conectadas. Veamos algunas explicaciones más detalladas sobre cómo calcular esto. A ver si puedes resolver esto antes que yo. Tomemos este sencillo circuito en paralelo con 2 resistencias y una batería de 12 voltios. La resistencia 1 tiene 15 ohms y una corriente de 0,8 amperios. La resistencia 2 tiene 24 ohms y una corriente de 0,5 amperios. ¿Qué le... Mire, por bien, 15 ohms. ¿Qué voltaje tiene esa resistencia? Debe ser los 12, profe. Muy bien, 12 sobre 15 me da 0.8. ¿Qué voltaje tiene esta resistencia? 12. 12 sobre Sí, o sea, el 24. voltaje es el mismo. O sea, en paralelo el voltaje es el mismo. 12 sobre 24 da 0.5. 0.5 más 0.8. ¿Cuánto da? 1.3. lectura dará al multímetro para la corriente total del circuito? Bien, sabemos que la corriente total del circuito es igual a la suma de las corrientes de todas las ramas. Por lo tanto, 0,8 amperios más 0,5 amperios son 1,2. ¿Y si conocemos la corriente total y la corriente en una rama? ¿Cómo encontramos la corriente en la otra rama? Pues es fácil, solo tenemos que restar. En este ejemplo... Mire pues, yo tengo la corriente total y esta corriente en esta, ¿a qué es igual esta corriente? A esta menos esta. O sea que son 1.2 amperios. Y yo con esto, con este 1. Yo calculo la resistencia que hay acá. Y yo con este dato, amperios y voltios, puedo calcular resistencia. Y acá no tengo nada, pero tengo el total y esta corriente es 1.3 menos 1.5, tengo ya esta corriente. Y ya con esta corriente y con este voltaje, hallo por ley de Ohm la resistencia. Tenemos una batería de 12 voltios conectada a 2 resistencias. La corriente total es de 3 amperios. La rama 1 tiene una corriente de 1,8 amperios.
La corriente en la rama 2 es, por lo tanto, de 3 amperios. Restamos 1,8, lo que nos da 1,2 amperios. ¿Cómo calculamos la corriente en una rama simple? Utilizamos la fórmula corriente igual a voltaje dividido por resistencia. Supongamos que tenemos 3 resistencias conectadas en paralelo a una batería de 6 voltios. La resistencia 1 es de 10 ohms, la resistencia 2 es de 2 y la resistencia 3 es de 5 ohms. Listo. ¿Qué voltaje tiene cada una de esas resistencias? 6 voltios. 6. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. ¿Cuál es la corriente que circula por cada una? Es 6 voltios sobre 10.6. 6 voltios sobre 3. 3 amperios. 6 voltios sobre 5. Tiene que ir vamos calculando la corriente de cada uno. Una de ellas. Veamos primero la resistencia 1. La corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia, así que 6 voltios divididos por 10 ohms nos da 0,6 amperios. La resistencia 2 es de 6 voltios divididos por 2 ohms, lo que nos da 3 amperios. Y la resistencia 3 es de 6 voltios dividido por 5 ohms, que es igual a 1,2 amperios. Así que la corriente en esta parte será de 1,2 amperios porque solo hay la corriente de una sola resistencia. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento, porque hoy les voy a compartir. La corriente en este cable será de 4,2 amperios, porque por él pasa la corriente de las resistencias 2 y 3. La corriente aquí es la corriente total, que es de 4. Vea, la corriente total es de 4.8. ¿Qué resistencia tiene todo este circuito en paralelo? Y el voltaje es 6 voltios y la corriente total es 4.8. ¿Quién me hace esa cuenta? ¿Cómo, Master? ¿Qué resistencia total tiene ese circuito? Si la corriente total es 4.8 y el voltaje es 6. Si yo hago... No, profe, discúlpeme, pues de mi parte no le voy a dar la respuesta porque no la sé. De mi parte, no sé cuál es la resistencia total de ese circuito en paralelo. Total, 17 ohmios. 17 ohmios total. Pero, o sea, el compañero de pronto la puede saber, pero la verdad, yo no sé cómo la va a sacar. O sea, yo necesito saber si el profesor... Según el profesor la pasada, se suman todas las resistencias, ¿no? O sea, no, 10 más no, 2 más 5, ¿no? No, en paralelo no se suman resistencias, hasta donde yo sepa, no. Señor, Pereira, si yo me pongo a mirar qué resistencia ve esta batería, yo aquí le estoy alimentando, dice la batería, se está alimentando a 3 cargas que yo no sé cuáles son, que le piden 4.8 amperios. Y esas 3 cargas que me representan 6 voltios dividido la corriente. Representa 1.5 ohmios. 1.25 ohmios. O sea, el paralelo de 10, 2 y 5 es igual a 1.25 ohmios. La batería B, una resistencia de 1.25 ohmios. Esto es el circuito equivalente. Estas 3 equivalen a tener una resistencia solamente, una sola resistencia de 1.25. ¿Por qué? Porque es igual el voltaje sobre la corriente total. Como yo hago aquí es igual resistencia al voltaje sobre la corriente. Voltaje sobre la corriente, 10 ohmios. Aquí es igual a esta, a voltaje sobre la resistencia de la corriente, 2 ohmios. Y así sucesivamente. Esta total de las 3, el paralelo de las 3 no se suma. No se suma. Pero yo la puedo calcular en estos momentos. ¿Qué resistencia ve la fuente total? Es 6 voltios sobre 4.8 amperios. Y eso me da 1.25 ohmios. Vamos a seguirle para que vamos esperando las 10. Con 8 amperios debido a la corriente en las que fluyen a través de él. Muy bien. ¿Cómo se calcula la resistencia total de un circuito en paralelo? Ahí vamos para allá. Esta es la parte que más le cuesta a la gente. Parece difícil debido a esta fórmula, pero en realidad es muy fácil y te voy a mostrar cómo.
Y para que sea aún más fácil, hemos creado una calculadora en línea para ti. Te ayudará a calcular la resistencia total de tu circuito en paralelo. Encontrarás el enlace en la descripción. En un circuito en serie, la resistencia total del circuito es la resistencia de cada componente simplemente En la suma, ¿cierto? Este más este 15. Breve. sumada. ¿Por qué? Porque los electrones tienen que pasar por cada una de ellas. Por lo tanto, cuantas más resistencias atravesaran, más aumentaría la resistencia total. Sin embargo, con los circuitos en paralelo estamos proporcionando muchos caminos diferentes para que los electrones fluyan a través de ellos. Así que vamos a calcular la conductividad de cada rama, es decir, la facilidad con la que la electricidad puede pasar por cada rama. A continuación, combinamos estos valores y los convertimos de nuevo en resistencia. Tomemos este sencillo circuito en paralelo con dos resistencias de 10 ohms. Aquí hay dos resistencias en serie. En paralelo, pero no. A ver. Cuando no son iguales, es la mitad. Si son dos... Pero no es tan fácil, profe, porque cuando son iguales, sí, es la mitad, pero cuando no son iguales... Ya le van a mirar. Ya la forma. ¿Cómo encontramos la resistencia total del circuito? Tenemos que utilizar esa fórmula que es R. La fórmula 1 sobre R1, 1 sobre R2. RT. La resistencia total es igual a 1 dividido por 1 dividido por R1 más 1 dividido por R2. Entonces, sustituimos los valores de R1 y R2 por los valores de nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2. Así que empezamos por abajo y dividimos 1 por nuestros 10 ohms, lo que nos da 0,1 más 0,1. Así que sumamos los dos para obtener 0,2. Así que entonces solo dividimos 1 por 0,2 para obtener 5 ohms de resistencia total. Ahí dio 5 ohms. Mnemotécnica. Cuando son dos resistencias en paralelo y son dos y son iguales, es la mitad. Ya acá. La resistencia total, la que ve, la que estoy midiendo acá, la que estoy midiendo resistencia, con el circuito desconectado, sin batería, seleccionando aquí nomios, mido acá entre estos dos, me va a dar 5 ohms. Si son 3 del mismo, dividido entre 3. 10 entre 3. Si son 4, 10 entre 4. Si son 5, 10 entre 5. Eso es una norma mnemotécnica. Si haces esto en tu calculadora o en Excel, recuerda usar los paréntesis. A pesar de que teníamos dos resistencias de 10 ohms, la resistencia total es de solo 5. Esto se debe a que la corriente se ha dividido, por lo que la resistencia se reduce. Si tuviéramos dos resistencias de 5 ohms, la resistencia... Dos resistencias de 5 ohms. 2.5, sí, la mitad. La resistencia total sería de 2,5 ohms. Si tuviéramos una resistencia de 10 y otra de 5, la resistencia total sería de 3,33. Ahora sí es diferente. Lo único que yo le digo es que cuando en una resistencia en paralelo, el resultado es menor que la norma. Tiene que dar menor que 5. Eso es otra norma. Si son resistencias en paralelo, todas las resistencias que quieran en paralelo, el resultado tiene que dar menor que menor que 5, al 3.33. 3 ohms. Si tenemos más resistencias, las añadimos a la fórmula. Dividido entre 3. Introducimos los valores de las resistencias y volvemos a obtener 3,33 ohms. Por ejemplo, una resistencia de 10 ohms, 5 y 2, nos da una resistencia total de 125 ohms. Entonces, ¿estamos utilizando todo esto dividido por fracciones de resistencia en la fórmula? Bueno, en realidad no es necesario recordar por qué lo hacemos. Solo hay que recordar cómo utilizar la fórmula, pero voy a explicar brevemente por qué lo hacemos de esta manera. Como hay tantos caminos por los que puede circular la corriente, lo que hay que hacer es calcular cómo de bien puede pasar la electricidad por cada uno de ellos. Es la conductancia, que es el opuesto o el recíproco de la resistencia. Como ya conocemos el valor de la resistencia de las resistencias, podemos invertir este valor para encontrar el opuesto. Si observamos una resistencia de 10 ohms, también podemos escribir que 10 es igual a 10 dividido por 1, porque 10 dividido por 1 es 10, y eso se puede hacer con cualquier número. Luego invertimos el número para encontrar la conductancia o el recíproco, y lo hacemos volteando el denominador por el numerador. Entonces obtenemos 1 dividido por 10, que es 0,1. Podemos invertirlo de nuevo a resistencia dividiendo de nuevo por 1, porque es lo opuesto. Así que... Pero
muchachos, no se confundan con eso. Siempre apliquen esa fórmula. No se confundan con lo que están explicando ahí, porque esto es siempre aplican esta. 1 sobre R1 más 1 sobre 2. Maestro, una pregunta, maestro. Sí. La conductancia de la que se habla acá aplica para cualquier elemento en electrónica, es decir, resistencia, transistores, sí, no, resistencias. Cables. Cables sí, porque un cable tiene una resistencia internamente. Ah, ok. Sí, señor. Sí, señor. Pero diodos, transistores, no. Yo puedo hacer una equivalencia en transistores, pero eso es, pero no conductancia. 10 ohms. Mire, no se compliquen, siempre apliquen esa fórmula. Él le está explicando de dónde sale esta fórmula. Y eso está Profe, bien. discúlpeme, yo le voy a hacer una pregunta. Perdón, ¿el número de arriba es el numerador o el denominador? El numerador y el denominador. Sí, o sea, siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1, ok, listo. 1 sobre R1. Más. Exacto, o sea, siempre va a ser 1, o sea, su numerador va a ser 1. Bueno, ok. Siempre apliquen esa fórmula, no se compliquen la vida. Porque aquí se está explicando y la verdad que, pues, no sé. Ajá. Oye, tu Palmolive bajó de precio. Consíguelo en sus diferentes tamaños a tan solo 2.000 y 2.900 pesos en tu tienda. Conectadas en paralelo a una batería de 6 por corriente. Veamos algunos ejemplos. Digamos que tenemos una resistencia de 10 ohms y otra de 5 conectadas en paralelo a una batería de 6 voltios. R1 tiene una corriente de 0,6 amperios. Son 6 voltios divididos por 10 ohms, lo que nos da 0,6 amperios. Así que el consumo de energía del componente es de 3,6 vatios y 6. Mire, pues ya estamos hablando de vatios. La ley de watts. ¿Qué corriente consume? Voltaje por corriente. Voltaje 6 por corriente. 6. Ya. Esto está consumiendo tantos vatios. Voltios al cuadrado es igual a 36. Así que 36 dividido entre 10 es 3,6 vatios. Otra alternativa es multiplicar 6 voltios por 0,6 amperios, lo que también nos da 3,6 vatios. R2 es de 5 ohms con una corriente de 1,2 amperios. Eso es 6 voltios dividido por 5 ohms, que es igual a 1,2 amperios. Así que el consumo de energía es de 7,2 vatios. Vemos que de 6 voltios al cuadrado dividido por 5 ohms, 6 voltios al cuadrado es 36, y entonces 36 dividido por 5 es 7,2 vatios. Por otra parte, 6 voltios multiplicados por 1,2 amperios también nos dan 7,2 vatios. Por lo tanto, el consumo total de energía es de 3, la potencia que consume este más esta es la total, la que está entregando la fuente. La fuente que entrega esta potencia nos cuesta 3.6 más 7.2. Eso es lo que trata de decir acá. O sea, la potencia se suma con los circuitos serie. O sea, los que no están elaborando todo el circuito serie se van colgando. Aquí es igual la potencia total de la fuente a la que me consume la resistencia 1 más la que me consume la resistencia 2. 3.6 más 7.2, 10.8. Más 6 vatios más 7,2, es decir, 10,8 vatios. También podríamos haberlo calculado multiplicando el voltaje por la corriente total, o también podríamos haber utilizado el voltaje al cuadrado dividido por la resistencia total. Si yo quiero calcular la potencia total, aquí. Si yo quiero calcular la potencia total, ¿cuál es la corriente total? 1.8, ¿cierto? 1.8 por 6, ¿cuánto da? 10.8, ¿sí ven? Ya también puedo calcular. Yo me paro acá en la fuente y le digo, fuente, ¿qué voltaje? 6. ¿Qué le están pidiendo estos locos? Ah, me están pidiendo 1.5 amperios. Listo. 6 por 1.5. Papi, se está entregando 10.8. Y estos manes están consumiendo este más este 10.8. Aquí proponen para que se hagan el ejercicio. Bueno, ustedes ya, cada uno hace el ejercicio. De todas maneras, muchachos,
yo ya subí la actividad de circuito paralelo, pero eso también la pueden solucionar. Máster, una pregunta. ¿Todavía se puede subir la actividad de circuito en serie? Yo no lo he hecho todavía. Claro, No la claro, entendía. claro. Suba, No la entendía, la verdad, no la entendía. ¿Lo qué? No la entendí. Me tocó preguntar porque no supe hacerla. Yo antes de empezar la sesión, yo pregunté. Ay, máster, que entre tarde. No, entre tarde, Sí, porque llegué a trabajo tarde, pero. Entonces, Pues como ya me explicaron. Nadie me dijo, entonces arrancamos. Yo le dije, alguien me preguntó y me dijo que tenía muchas dudas. Era yo, pero llegué tarde, si no pude. Pero De todas maneras, pude. bueno, de todas maneras, si usted quiere, trabájele harto. Me va preguntando, me escribe por el WhatsApp. Ok. Vale, sí. Y si no, para la próxima clase, profe, venga, como les digo, esto es para eso, para evacuar dudas y para adelantar. Entonces, para terminar, muchachos, el ejercicio, o sea, la actividad ensayuna está habilitada ya. Se llama ejercicios de circuitos paralelos. Ya está la actividad para que me la hagan. Vale. Creo que quedó para el 5. Para el 5 de abril, antes de Semana Santa. Sería muy bueno que lo hicieran. ¿Sí? Que resolvieran y que se pusieran al pie pues con esas actividades, porque ya seguimos con la ley de Kirchhoff, con resolver circuitos en nodo, o sea, sigue otro cuento que es muy interesante, que necesito que se pongan las pilas, porque ya casi vamos a empezar con electrónica, regulación, ¿cierto? Entonces necesito que se pongan pilas, muchachos. Listo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Voy a dejar de grabar. A ver, estamos nosotros, yo estoy bien ahí.